En la clase de hoy vamos a empezar a ver el protocolo IP en su versión 4. Vamos a empezar hablando del problema de interconexión de redes, luego vamos a estudiar el encabezado IPv4 en profundidad, las opciones, vamos a hablar bastante de las direcciones y de dos protocolos, ARP, el protocolo para resolución de direcciones, e ICMP en versión 4, que es el protocolo que permite intercambiar mensajes de control en Internet. ¿Cuál es el objetivo en el tema de interconexión de redes? Bueno, el objetivo es dar capacidad a dos estaciones diferentes. Cuando hablamos de estaciones diferentes nos referimos ya sea en hardware o en software respecto al sistema operativo, que se encuentren en redes diferentes, por ejemplo, que una en datagramas y otra en circuitos virtuales, para que puedan comunicarse entre sí, es decir, bajo cualquier circunstancia. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de esta interconexión? Bueno, la gran red de Internet, que recuerden que es una conexión de redes interconectadas a través de dispositivos de enrutamiento. Es decir, que el router también es un protagonista esencial de esta comunicación, que es el dispositivo que puede tomar decisiones sobre el ruteo de paquetes para su retransmisión. Recuerden el mecanismo de almacenamiento y reenvío. Los sistemas finales son los que están intentando comunicarse entre sí, son los que corren las aplicaciones, y aparte un gran protagonista de todo esto va a ser toda la pila de protocolos para que la comunicación sea posible. En esta cuestión de interconectar redes es muy importante que haya un esquema de direcciones globales. Para que todo esto sea posible vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, respecto del ruteo de paquetes, lo que decíamos antes, debe haber un direccionamiento global y las direcciones de alguna manera se van a tener que configurar. Se puede hacer de manera manual o automática y esto se refiere a cada dispositivo. A su vez, en los routers deben almacenarse tablas de ruteo que van a ser consultadas para tomar la decisión de ruteo, y también su carga, la carga de la información en la tabla de ruteo, puede ser manual, estática se llama en ese caso, o dinámica a través de protocolos de ruteo. El protocolo se supone, o al menos así fue ideado en su diseño original, que debe proveer un servicio de entrega de paquetes sin conexión, sobre una base paquete por paquete y no confiable. Además, el ruteo será del tipo red destino, dirección de próximo salto. Se denomina a este servicio del mejor esfuerzo. Quiere decir que no hay garantías de entrega. Además, se va a tener que tener en cuenta lo que se denomina tiempo de vida de los paquetes. ¿Por qué? Porque podría haber problemas de errores en las tablas de ruteo que generen loops de ruteo. Entonces, eso provocaría una circulación indefinida de paquetes que necesita estar prohibida. Entonces, tiene que aparecer algún mecanismo de descarte para salvar esos errores. También, como cada red tiene su unidad de transferencia máxima característica, que sería lo que se refiere a la carga de datos máxima a nivel MAC, tendría que haber algún esquema de fragmentación y reensamble para poder interconectar diferentes redes entre sí. Es decir, tiene que existir la posibilidad de fragmentar los paquetes cuando estos son enrutados hacia una red de menor MTU. A su vez, si los paquetes son fragmentados, debe haber un mecanismo de reensamble que no produzca carga en los routers, preferentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que la fragmentación se puede dar en cualquier punto del camino del paquete, pero el reensamble descansa en las operaciones en el destino final. También, referido al control de errores, dijimos que el mecanismo no era confiable, pero justamente como no es confiable, se pediría algún otro mecanismo de apoyo, de alerta o para hacer pruebas. El direccionamiento global también tiene que ver con cómo se va a relacionar esa dirección con las direcciones que tienen significado físico y local. Es decir, que va a haber que encontrar
encontrar algún mecanismo de relación entre ellas. Respondiendo todas estas preguntas, aparecieron esta serie de protocolos. IP en el año 81, ICMP, el mecanismo de alerta, y ARP, que es el mecanismo que relaciona las direcciones físicas con las direcciones globales. En esta diapositiva presentamos el encabezado de IP versión 4. Es muy común presentar el encabezado por palabras de 32 bits. Ahora vamos a ver un poco los campos, pero vayan observando un campo de versión, uno de longitud de la cabecera de IP, otro de tipo de servicio, uno de longitud total, uno de identificación acompañado de banderas y corrimiento de fragmentación, es decir, estos tres van a importar mucho en la cuestión de la fragmentación, un tiempo de vida, un campo protocolo y un control de errores o chequeo del encabezado. Y aparte van a ver dos direcciones de 32 bits, la dirección fuente y la dirección destino. Hasta acá esto es una cabecera fija, pero el protocolo permite agregar opciones a la cabecera, un campo variable. El campo de versión es un campo de 4 bits, 4 es la versión actual del IP y se está migrando ahora hacia IP versión 6. La longitud de header también son 4 bits, pero es un número que se expresado en decimal se refiere a la cantidad de palabras de 32 bits que pueden formar el header. El valor mínimo es 5, que significa 20 bytes, porque es el valor que tiene la cabecera fija. Y con 4 bits se puede expresar hasta el número 15, es decir, que la longitud máxima posible en palabras de 32 bits serían 15. Esto significa 480 bits o 60 bytes. Es decir, que esto da un límite al campo de opciones agregado a la cabecera de 40 bytes. A continuación venía el campo tipo de servicio de 8 bits, que sirve para indicar las necesidades particulares de calidad de servicio que se requiere a la red por parte de las aplicaciones. Es decir, lo que hace es definir un modo en que los routers deben ordenar los paquetes en las colas de reenvío, que originalmente tiene 3 criterios. Minimizar el retardo, acá ven los bits, ¿no? Un campo de precedencia, indicando lo que va a seguir, y por ejemplo, los 3 primeros bits a continuación, se refieren al retardo, según su valor, se va a pretender minimizarlo, a la velocidad o throughput, se pretendería maximizarla, y a la confiabilidad. Después, en un protocolo posterior, se redefinió este campo a través de lo que se llama servicio diferenciado, que es una manera más moderna de brindar prioridad a los paquetes, y un campo acá de notificación de congestión explícita, permitiendo a los routers levantar en ese campo de 2 bits banderas indicando que hay algún problema de congestión. En la realidad, no se utiliza el campo tipo de servicio para dar prioridad a los paquetes en el ruteo. Después está el campo longitud total, que recuerden que tenía 16 bits, y que su valor en decimal es la cantidad de bytes total que va a tener el paquete, es decir, el encabezado más los datos. La longitud máxima es de 65.535 bytes. ¿Por qué se coloca este campo de longitud total? Bueno, recuerden además que la longitud del header es variable. Y también que hay a nivel MAC hay un valor también de trama mínima cuando se utiliza el protocolo CMC-ACD. Es decir, que si uno va a enviar un paquete con menor valor, va a haber algún tipo de posibilidad de relleno. En caso de fragmentación, también es importante aclarar que la longitud total es la del propio fragmento. Hay un campo de identificación, que es un número aleatorio, que realmente junto con la dirección fuente, este campo identifica unívocamente al paquete. Generalmente lo que se hace es incrementarlo de a 1 por cada paquete que se transmite en una interfaz.
Y en el caso de fragmentación, lo que va a pasar es que todos los fragmentos van a llevar el mismo identificador. Después hay un campo con 3 banderas, 3 flags. El primero no se usa. El segundo indica si es posible o no fragmentar. El tercero indica en qué lugar está el paquete en la fragmentación. ¿Qué quiere decir? Si el tercer bit está en 0, quiere decir que este es el último de todos los fragmentos. El problema del segundo bit es que si está en alto, quiere decir que el paquete no puede ser reenviado en el caso de que deba ser fragmentado. Es el bit de no fragmentar. Entonces se lo descarta el paquete y lo que se hace es enviar un mensaje de error ICMP al origen. Después viene el campo fragment offset, que tiene 13 bits, y ese campo, el número que hay en ese campo, representa la posición que va a tener el fragmento en una transmisión fragmentada. Lo que pasa es que se mide en unidades de 8 bytes. Esto parece muy raro. Pero si contamos los 13 bits del campo y los multiplicamos por 2 al cubo, tenemos el valor 2 a la 16, que es el tamaño máximo de longitud que puede tener un paquete. Veamos acá un ejemplo de fragmentación. Supongamos que tenemos un router ha recibido desde una red con MTU 1500 bytes un paquete con un encabezado IP fijo de 20 bytes y datos por 1480 bytes. Y entonces debe pasar ese paquete, retransmitirlo sobre una red con MTU de 512 bytes. Es decir, ¿cómo lo hace el router? Bueno, a la MTU le resta la cabecera de IP, en este caso 20 bytes, y queda un número, por ejemplo acá 492 bytes, pero debido a la forma en que está especificado el fragment offset, es decir, la posición que va a ocupar el fragmento, este número tiene que ser un múltiplo de 8. Recuerden que el fragment offset se lee como tanto en número por 2 al cubo, porque se habla de 8 bytes por vez. Es decir que si el número de la resta entre la MTU y la cabecera IP no da múltiplo de 8 bytes, lo que hay que buscar es el número más cercano, hacia abajo, que sea múltiplo de 8 bytes. En este caso el número 488. Así que así se decide qué cantidad de datos se van a cargar en cada fragmento del datagrama original. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 paquetes, van a ser de 488 bytes, y un último paquete de datos, ¿no? Y un último paquete irá cargado con 16 bytes de datos. Entonces lo interesante es ver cómo se acomodan los campos de longitud total, de identificación, las banderas de más fragmentos y el campo de fragment offset en este caso. Por ejemplo, en el primer fragmento la longitud total es 508, va a haber un número aleatorio que será el identificador que se va a repetir en todos los fragmentos del paquete original, y por ejemplo, la bandera de more fragment va a estar en alto en los primeros fragmentos y en bajo en el último fragmento. En este caso la longitud total va a ser de 508 para 3 fragmentos y de 36 para el último. Y el fragment offset, que indica la ubicación de cada fragmento en el datagrama original, va a ser 0 obviamente para el primer fragmento, 61, que traducido es 488 a decimal en bytes, para el segundo, 61 por 2, 122 para el tercero, y 122 más otros 61, 183 para el cuarto. Después en el encabezado IP hay un campo tiempo de vida de 8 bits que originalmente representaba la cantidad en segundos de tiempo de vida del paquete y debía ser decrementado en cada router para considerar que cuando llegara a 0 el paquete pudiera ser descartado. Pero en la práctica es un contador de cantidades saltos, básicamente, porque cada router que recibe un paquete, cuando lo va a reenviar, disminuye en 1 el valor de tiempo de vida. El valor de tiempo de vida se carga en el origen, el que origina el datagrama, y es un valor generalmente default establecido por el sistema operativo. Por ejemplo, 128 es un valor común. Y cada vez que entonces pasa por un router antes de ser reenviado, se decrementa en 1.
¿Qué pasa cuando ese contador de vida o tiempo de vida llega a 0? El paquete se descarta y se envía un mensaje de error ICMP al origen del paquete. Esto, como dijimos antes, se usa para evitar los loops de ruteo. Después hay un campo protocolo de 8 bits que indica el tipo de datos que el paquete transporta o encapsula. Por ejemplo, ese número es 6 para TCP, 17 para UDP. ICMP también tiene un valor que es 1. O sea que los mensajes de ICMP van a ir encapsulados en IP. Y esto sirve para demultiplexado en la recepción. Después hay un checksum del propio encabezado de 16 bits, o sea, solo cubre el encabezado, y se usa para proteger el paquete en el procesamiento en routers, donde el código cíclico a nivel MAC no lo cubre y encima hay que hacer modificaciones, porque el tiempo de vida, por ejemplo, se verá modificado. Tomando el header como un conjunto de palabras de 16 bits, lo que hace el transmisor es colocar en ese campo el complemento a 1 de la suma módulo 2 o XOR de las palabras, lo coloca en el header checksum. Y el receptor lo que hace es calcular el complemento a 1 de la suma de todos los campos y se da un número que va a ser todos unos si no hay errores. Si hay errores, lo que se hace es descartar el paquete y no generar ningún aviso. Bien, los campos de direcciones son dos campos muy interesantes. Lo que podríamos aclarar primero es que ¿quiénes van a tener que tener configuradas direcciones? Bueno, todos los dispositivos que quieran comunicarse en la red global. Acá, por ejemplo, vemos laptops o máquinas que van a tener que tener una dirección global IP, el switch no, porque es un dispositivo que funciona hasta el nivel 2, y los routers, por ejemplo, seguramente como tienen más de una interfaz IP, van a tener más de una dirección IP según a la red a la cual estén conectados. Esa dirección es un número de 32 bits. En total, unos 4.500 millones de direcciones. Parece mucho, pero realmente el esquema se agotó. Las direcciones, como dijimos, se asignan a las interfaces de los dispositivos según la red en la que estén ubicados. Y hay posibilidades de hacer asignación privada o configuración privada de direcciones a través de un mecanismo que se llama NAT, que vamos a hablar en este curso. Si uno necesita una asignación con direcciones públicas, esto debe ser entregado por el IANA y se puede hacer configuración automática de direcciones utilizando un protocolo que se llama DHCP, en el sentido de que es dinámico para configuración. Para acceder a un sitio, esto es importante aclarar, es más fácil para el usuario recordar nombres en lugar de números, que serían las direcciones. Pero esos nombres deben ser traducidos a direcciones IP para poder enrutar correctamente el paquete. Eso lo hace de manera transparente al usuario el servicio que se denomina DNS, Domain Name Service, o servicio de nombre de dominios. El número, decíamos, de bits de cada dirección es de 32. ¿Y cómo se representa esa dirección para que sea más fácil entenderlo? Se representa en grupos de 8 bits, 4 grupos de 8 bits, y se lee la dirección completa traduciendo esos 8 bits a su valor decimal y se separan entonces cada byte por puntos. Entonces, cada número dentro de ese grupo tiene un rango variable de 0 a 255. Y la representación se conoce como representación decimal por puntos. Por ejemplo, la dirección 140.179.220.200 se corresponde con esta dirección IP expresada en binario. La dirección obviamente es para identificar a los actores de la comunicación y se pensó como un facilitador de la decisión de ruteo. Es decir, los creadores vieron una necesidad de darle una estructura interna al formato de la dirección porque pensaron en algo que se llamó sistema de clases de direcciones. Es un sistema, una especie de sistema jerárquico. ¿Por qué? Porque la dirección internamente está dividida en dos partes. Lo que llama un prefijo que identifica a la red y la última parte es el identificador del propio dispositivo.
Esto se hace pensando en el ruteo, por una parte, porque el prefijo identificador de red servirá para rutear el paquete, y en la disposición final en lo que respecta al identificador del dispositivo. Originalmente se pensaron dividir la dirección por bytes, es decir, se asignan 1, 2 o 3 bytes a lo que sería el prefijo identificador de red. Y así surgieron las clases de direcciones IP versión 4 que se llaman clases A, B y C. Entonces, para poder realizar la decisión de ruteo, lo que tiene que hacer el router de alguna manera es identificar a cuál clase pertenece el paquete y aplicarle a la dirección una máscara de acuerdo a la clase a la que pertenezca. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo abajo. Si el identificador de red es el primer byte, entonces se aplica una máscara AND a toda la dirección donde el campo de primer byte va todos unos y la parte de host todos ceros. Entonces, cuando se aplica la máscara, se queda simplemente con el primer byte, que es el identificador de red en este caso. Fueron varios problemas los que se presentaron. Uno de los problemas fue cómo entregar las direcciones a quienes lo solicitaran, según las necesidades que tuvieran los que lo solicitaban, y que entonces las direcciones fueran entregadas de manera correcta, de tal manera que no hubiera colisiones en la entrega de direcciones. Por eso, los creadores pensaron es mejor que haya una autoridad de administración que entregue las direcciones de una manera organizada para evitar conflictos. Entonces, dividieron todo el espacio de direcciones en 3 clases, clase A, clase B y clase C, forman 7/8 del espacio total de direcciones y sirven para comunicación unicast. Después, un 16/16 se dejó para comunicación multicast, que es lo que se llama clase D, y el resto, también un 16/16, se dejó para lo que se llama clase E, que sirve simplemente para hacer experimentos sobre Internet, sobre comunicaciones en Internet. Nunca van a ver ustedes un paquete clase E en la dirección, ninguna dirección de ningún paquete en la red global. Y entonces dividieron el espacio, como les decía antes, por ejemplo, para poder distinguir entre clases hay que mirar los primeros bits de la dirección del paquete. Si empieza con ceros, clase A, 10 clase B, 110 clase C y 1110 es dirección multicast. El resto, bueno, es experimental. Además, distinguieron entre las de unicast un número variable de identificador de red, otorgándole a la clase A los primeros 8 bits para identificar la red, a la clase B los primeros 2 bytes y a la clase C los primeros 3 bytes. Entonces, con una dirección clase A que se llama también /8 porque los primeros 8 bits identifican la red, o por la máscara también se puede nombrar como 255.000, se pueden identificar hasta 2 a la 7 redes, cada una con 2 a la 24, fíjense que 24 son los bits que quedan para identificador de host, pero menos 2 dispositivos, o sea, esta resta de menos 2 es porque no se puede identificar un dispositivo ni con todos ceros en la parte de host ID, ni con todos unos. ¿Por qué? Porque el identificador de red seguido de todos ceros, en cualquiera de las clases, es la forma de identificar a la red. No se puede identificar un host con eso. Y si el identificador de red en cualquiera de las clases va seguido de todos unos, eso significa un broadcast a la red en particular. La clase B se denomina /16 o la máscara con todos unos en los primeros 2 bytes. Puede enumerar hasta 2 a la 14 redes, no 2 a la 16 porque los primeros 2 bits están fijos, lo mismo pasaba acá, y cada una puede cargar hasta 2 a la 16 menos 2 hosts. La clase C, por su parte, tiene los primeros 3 bytes para el identificador de red, por eso se llama /24, con la máscara que corresponde. Puede enumerar hasta 2 a la 21 redes,
y en cada una puede cargar hasta 2 a la 8 menos 2 hosts, 254. Es decir, en esta misma estructura ya se puede apreciar un problema, porque ¿qué sucedería si una organización solicita a la autoridad de Internet 1000 direcciones IP? Bueno, no le pueden dar una única clase C, porque acá no hay lugar para esas 1000 direcciones, pero si le dan una clase B, va a sobrar para ese requerimiento. Y esto fue efectivamente lo que pasó. Empezaron a otorgar direcciones clase A y clase B de manera, digamos, sobredimensionada, y entonces ahí empezó a haber un problema de vaciamiento de direcciones. Acá vemos las mismas clases de direcciones que vimos recién, pero acá lo interesante es fijarse cuál es el rango de direcciones en cada una. 10 a 127 todos unos, 128 ceros, todos ceros, a 191 todos unos, esto sería la clase B, una clase C, entre 192 todos ceros a 223 todos unos, y lo característico de multicast son estos números en la parte de 224 todos ceros a 239 todos unos. También pensaron en separar direcciones que denominaron especiales. Por ejemplo, la dirección que corresponde a todos ceros, ya sea en el identificador de red como en el identificador de host, está permitida como dirección fuente, no así como dirección destino, y se puede usar al momento en que un dispositivo, digamos, levante, utee, y no tenga dirección IP, entonces debe recurrir a algún servidor, por ejemplo, usando DHCP, para solicitarle una dirección IP. Para eso debe editar un mensaje, que es un mensaje que va encapsulado en IP. Entonces, tiene obligación de poner una dirección fuente y una dirección destino. Bueno, la dirección destino, por ejemplo, podría hacerse por broadcast, porque no reconozca el servidor, pero en la dirección fuente tiene que poner algo. Entonces, por eso se permite todos ceros en la dirección fuente, como indicando que todavía no se tiene una dirección IP v4 asignada. La segunda dirección especial es la que se corresponde con tener todos ceros en el identificador de red y algún número ya prefijado en el identificador de hosts. Es porque esto se puede usar como dirección fuente, pero no como dirección destino, y sería el caso de un dispositivo también booteando que quiere comunicarse con un servidor y desconoce la dirección de red donde está instalado. Se dejó también todo el rango clase A 127 para lo que se denomina la configuración de la interfaz de loopback. La interfaz de loopback es una interfaz especial que se utiliza para hacer pruebas. Por ejemplo, cuando se programan aplicaciones que van a funcionar sobre la arquitectura TCP/IP, se pueden probar dirigiéndose a esta dirección, que es como hablar con la propia máquina. 127.0.0.1 es como hablar con la propia máquina, no importa la dirección IP que sea. Pero entonces esos mensajes generados por la aplicación bajarán por toda la pila TCP/IP, pero no saldrán nunca a la red. Es para probar aplicaciones. Es decir que esta dirección jamás la vamos a ver en Internet. La dirección todos unos también es una dirección particular, tanto todos unos en el identificador de red como en el de hosts. Es una dirección que puede ir como dirección destino, pero jamás como dirección fuente. Y es para referirse a todos los dispositivos dentro de la propia red. Por eso se dice que es no ruteable. Un router que dé en un paquete IP esta dirección como destino nunca lo va a sacar afuera de la red. Y un caso particular es si se tiene en la parte de red un identificador de red y en la parte de host todos unos. Esa dirección sí es ruteable, o sea, puede salir fuera de la propia red, pero entonces sería para hacer un broadcast a todo el conjunto de dispositivos de otra red. También por el problema de vaciamiento empezaron a aparecer mecanismos para responder este problema, y por eso se dejó separado 3 rangos. Por ejemplo, toda la clase A que comienza con el número 10, o el rango clase B que va de 172.16 a 172.31,
o el rango clase C que va de 192.168 a 192.168, digamos todos unos, que son 256 redes contiguas, para que los administradores de las redes repartieran estos rangos en sus redes internas, digamos, para poder configurar fácilmente sin tener que pedir a Liana redes, sin tener que pedir a Liana direcciones IP. Ahora, para que esa red configurada con estos rangos pudiera comunicarse con Internet, hace falta lo que se llama un NAT o router traductor de redes entre lo que se denominan espacios privados, que son estos que están acá, y las redes globales o públicas. Nunca van a ver en Internet paquetes numerados con estos rangos. A continuación del campo de direcciones venía el campo de opciones de longitud variable y como máximo 40 bytes. Entonces tenemos varias opciones definidas, por ejemplo, fin de opciones, que es un byte nulo, que lo que hace es indicar la finalización de la lista de opciones. Otro que es un byte también de no operación, que sirve solamente para alinear las opciones a un múltiplo de 32 bits, porque así digamos, se dice la longitud, se expresa la longitud de la cabecera en palabras de 32 bits. Después hay varias opciones de enrutamiento. Por ejemplo, enrutamiento de fuente y restricto se refiere a que es una opción donde se listan direcciones IP de routers y entonces el paquete debe transitar por esos routers, aunque en el medio puede pasar por otros. A diferencia de la opción de enrutamiento de fuente estricto, donde hay un mismo listado de direcciones IP, pero el paquete debe forzosamente transitar por esos routers, no se permite que pase por otros routers. El registro de ruta es una opción que permite que cuando está habilitada, cada router escriba en las opciones su propia dirección y cada router que trate el paquete, que lo procese, su propia dirección IP de salida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la opción de sello de tiempo, son 4 bytes, igual que las direcciones IP, donde se pide a los routers que registren el sello de tiempo de entrada en cada uno de ellos. Y después hay una nueva opción que es el trazado de ruta en apoyo a una herramienta que se llama traceroute. Acá habría que aclarar que en lo que respecta a las opciones de enrutamiento, cada dirección IP listada es de 4 bytes. Y recuerden que las opciones como máximo pueden llegar a tener 40 bytes de longitud, así que no hay lugar para registrar demasiadas direcciones IP. Así es como se codifican las opciones. Tenemos la clase y el número que habíamos visto antes, un bit al principio de copiado que indica si la opción se debe copiar o no en el caso de una transmisión fragmentada, la longitud de la opción y los datos variables según el caso. Después dijimos que existía el protocolo ICMP para generar mensajes de control, ya que el protocolo IP carece de confiabilidad. Entonces podemos decir a grandes rasgos que los mensajes de control ICMP se dividen en dos clases. Los que se generan cuando hay algún error y en particular dos mensajes que son echo request y echo reply que están asociados al comando ping, que justamente lo que hace es generar echo request esperando la respuesta echo reply y que se utiliza a modo de test de alcanzabilidad respecto de una dirección IP destino. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Después, en el caso de que el destino sea inalcanzable, que digamos que no se puede entregar a destino el datagrama IP, se pueden generar mensajes de red inalcanzable, host, protocolo o puerto inalcanzable. También podría ser de que se desconozca el destino, ya sea como red o como host, así que también se pueden generar mensajes en este sentido. Después, en el caso de que un paquete deba ser fragmentado porque debe pasar a una red de menor MTU, pero tiene el bit de don't fragment levantado, entonces se lo descarta el paquete y se genera un mensaje de fragmentación necesitada, pero que no se pudo, digamos, al origen del paquete. También si el ruteo de fuente falla. Y después ven que hay muchas opciones, muchos mensajes que son obsoletos
Una cosa interesante es que en ICMP versión 4 se generan mensajes ICMP de aviso de router y solicitud de router, pensando en aquel momento de ayudar de alguna manera a los dispositivos a configurarse de manera automática con ayuda del router. Este mecanismo no se usó para IP versión 4, pero sí se rescató para IP versión 6. Y también hay un grupo de mensajes de control referidos a que algún tiempo se ha excedido y en dos casos. En el caso de que el paquete haya llegado al campo TTL a 0, ahí se lo descarta, pero se genera un mensaje de tiempo excedido respecto al TTL al origen, o también puede ser el caso en que se está tratando de reensamblar en destino un paquete fragmentado, para lo cual se asigna cierta cantidad de tiempo y recursos, pero no llegan todos los fragmentos y se vence el tiempo asignado. Entonces se puede descartar el paquete fragmentado y generar un mensaje ICMP al origen de tiempo excedido. Acá tenemos cómo se codifican los mensajes de control. Lo interesante es que rescatar, por ejemplo, que en el cuerpo de mensaje, cuando son mensajes de error, se copia en general los primeros 64 bytes del datagrama que generó el error para, de una forma de avisar también a la fuente, para que revise, digamos, el cuerpo del mensaje, qué fue lo que generó el error. Igualmente, la fuente del datagrama original no está obligada a tomar acciones. Por el otro lado, los mensajes ICMP generan carga extra sobre la red y puede haber peligro de lo que se llaman tormentas de broadcast o avalanchas. Por eso existen reglas para establecer que no se deben contestar mensajes de error en respuesta, por ejemplo, a otro mensaje de error ICMP, a un datagrama que está destinado a broadcast o multicast, porque si no se generarían un error en cada destinatario, un mensaje de error en cada destinatario, a fragmentos IP, excepto el primero, o a datagramas con dirección fuente no unicast. Acá vemos lo que se genera desde el punto de vista de un usuario cuando se hace ping, se ejecuta el comando ping a una dirección, por ejemplo la 10.0.0.1. Lo que va a hacer el sistema operativo es generar preguntas de echo request para ver si genera del lado destino respuestas. Por ejemplo, en el primer ejemplo el destino está inalcanzable, pero en el segundo ejemplo cada echo request genera una respuesta. Por default son 3 o 4 mensajes ICMP echo request que van a generar sus respectivas respuestas. Y lo interesante es que al tener más mensajes se puede, hacer una estadística de paquetes enviados y recibidos. Eso lo ofrece el comando ping. Y también una estimación promedio del tiempo ida y vuelta entre la fuente y el destino. Acá lo que vemos se ha hecho un sniffer sobre el requerimiento de eco, por ejemplo. Entonces tenemos todos los campos, ya sea a nivel Ethernet, protocolo IP y también del propio mensaje ICMP, que como vemos va encapsulado en IP. Entonces tenemos la fuente y el destino a nivel MAC, el tipo en el campo Ethernet va a ser IP, que se codifica con este número en hexa. Todo el header IP versión 4, longitud del encabezado 20, no tiene opciones. Servicio diferenciado, todo en 0, longitud total 60. Le invito a que cuenten a ver si es cierto. El identificador, los flags y el fragment offset, en este caso no está fragmentado. Un TTL por default del sistema operativo origen de 128. El campo protocolo indicando que lo que está encapsulado es un mensaje ICMP, el checksum, la dirección fuente, la 10.0.0.61, la dirección destino 10.0.0.68. En particular, el mensaje ICMP de echo request tiene un tipo, un código y un checksum, pero además hay un identificador y un número de secuencia, por lo que les decía antes. El sistema operativo genera más de un mensaje, entonces en la respuesta tiene que adaptar la respuesta a la pregunta correspondiente. Por eso hay un número de secuencia. Y la parte de datos no interesa. En este caso, fíjense que lo que se codifica son las letras del abecedario. En este caso, 32 bytes por default. Pero es nada más para que eso sea copiado en el mensaje de respuesta. Acá vemos la respuesta.
bueno, la dirección MAC dadas vuelta, el tipo IP, porque sigue siendo el mismo tipo. Lo interesante por acá de ver en el header es que el TTL de la máquina que responde está por default en 64, protocolo ICMP, las direcciones IP dadas vueltas porque es la respuesta. Y lo mismo que les decía antes, va a haber un identificador y un número de secuencia para matchar pregunta con respuesta y los datos que venían en el request se copian en el reply. También otro comando interesante es el traceRoute, que sirve para, uno escribe en la línea de comandos traceRoute dirección IP destino, y con suerte, si este comando no está filtrado por una cuestión de seguridad, podría llegar a obtener un listado de routers entre el dispositivo donde se está ejecutando el comando y el destino. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero el traceRoute genera un mensaje IP con TTL igual a 1. Entonces, este mensaje no podrá pasar del router de salida de la propia red, porque si el router de salida lo quiere procesar para enviar a destino, antes de enviarlo por la interfaz de salida, debe bajar el TTL, se encuentra con que el TTL baja a 0, y entonces lo que tiene que hacer es generar un mensaje ICMP al origen diciendo tiempo excedido. De esta manera el origen sabe la dirección del router de salida. Entonces genera otro mensaje, ahora con TTL igual a 2, va a pasar su propio router de salida, pero cuando llegue al segundo router va a suceder lo mismo que sucedió antes. Entonces recibe de este modo un mensaje ICMP del segundo router. Así va aumentando TTL hasta llegar al destino final. Se sabe que se alcanzó el destino final porque el mensaje que se genera traceRoute a su vez va encapsulado en UDP y el número de puerto destino que se coloca allí es un número de puerto que se sabe que no va a estar usado, y entonces cuando el paquete llegue al destino, el destino no va a poder entregarlo a un puerto porque ese puerto no está usado y va a generar un mensaje ICMP de puerto inalcanzable. Para poder mejorar este mecanismo, la RFC 1393 generó un nuevo mensaje ICMP que justamente se llama traceRoute, que fíjense ustedes, ahí está el cuerpo de mensaje con cuenta de saltos, con velocidad de enlace de salida, con la MTU, es decir, más información, pero el problema fue que necesitaba generar también una nueva opción en IP de este tipo. Entonces, básicamente no fue usado y se siguió con el esquema original que comenté antes para ejecutar el traceRoute. Tenemos el problema entonces, decíamos, con respecto a la resolución de direcciones. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que estamos corriendo una aplicación en una máquina, por ejemplo, en esta que está acá, 192.168.0.1, y que se quiere comunicar con la 192.168.0.3. Generalmente el programa de aplicación va a comunicarse con otro dispositivo a través de un nombre. Entonces va a tomar los datos de la aplicación, los va a encapsular, por ejemplo, en TCP, y para poder encapsularlos en IP, ese nombre, dijimos, debía ser traducido a una dirección IP. Eso lo hace el servicio de nombres. Pero a su vez, tiene que encapsularlo con una cabecera Ethernet. Y para eso debe conocer la dirección MAC del destino. Entonces, para eso utiliza el protocolo de resolución de direcciones. Lo que hace el origen, en este caso la 01, es editar a nivel de Ethernet un requerimiento RP, que es un mensaje de este protocolo, que va encapsulado solo en Ethernet, y la dirección destino es todos unos en Ethernet, quiere decir que es una trama por broadcast, y en el cuerpo del mensaje, el origen escribe su propia dirección IP, su MAC, y la dirección IP por la cual está preguntando la MAC. Entonces, como es una trama por broadcast, todos los dispositivos de esta red lo ven y solo lo va a levantar el que reconozca en el cuerpo de mensaje RP su propia dirección IP, en este caso la 192.168.0.3. Entonces va a editar una respuesta con este protocolo, pero la respuesta va a ser unicast, o sea, va dirigida a esta máquina, a esta MAC, y adentro del mensaje va a escribir su propia dirección IP, su MAC, y va a repetir la dirección IP y la MAC de la máquina original. Acá tenemos el mensaje RP. RP es un protocolo muy viejo, solo puede usarse
en redes de difusión, como dijimos, tenemos un campo tipo de hardware, otro tipo de protocolo que simplemente se refiere a Ethernet y IP versión 4. Longitud del hardware, que se refiere a la longitud de la dirección de hardware, son 6 bytes. Longitud de dirección de protocolo, que son los 4 bytes de IP. Un código de operación para discriminar entre requerimiento y respuesta. Y a continuación, lo que sería el cuerpo de mensaje son la dirección de hardware de 6 bytes y la de protocolo de 4 bytes del transmisor. Y en el requerimiento, la dirección hardware del receptor va todo en 0 porque se desconoce y sí se escribe la dirección del protocolo IP del objetivo. Este mensaje es fijo en su longitud de 28 bytes, es decir que como va encapsulado en una trama de Ethernet que tiene una trama mínima, recuerdan, por el asunto del método de acceso al medio, entonces va a tener que ser rellenado porque es más corto que la longitud de la trama mínima. También el intercambio de estos mensajes ARP genera lo que se llama un caché ARP, que se puede ver con el comando ARP-A, y que simplemente es un listado de las direcciones IP que conoce el dispositivo y las direcciones MAC que pudo lograr conocer a través del protocolo ARP. Hay un caché ARP por cada interfaz de red que posea el dispositivo. Un caso muy diferente es cuando se están tratando de conectar dos dispositivos, pero en diferentes redes. En este caso vemos IP-A en una red 1, una red de Ethernet, por ejemplo, e IP-B, digamos que sería el destino, en otra red. Y conectadas esas dos redes a partir de un router que tiene una interfaz sobre la red 1, que llamamos con IP R1 y MAC R1, y otra interfaz sobre la red 2, con IP R2 y MAC R2. Y vuelve a pasar el mismo problema, cómo se encapsula el mensaje a nivel Ethernet. Entonces van a ver acá que la cuestión empieza a mostrarse más por saltos y la diferencia que hay entre una dirección global y una dirección local. Ya tenemos el mismo caso y vamos a ver los mensajes que se tienen que intercambiar para que, por ejemplo, la máquina A haga un ping a la máquina B. Si el caché RP está vacío, lo primero que tiene que hacer la máquina A es hacer un requerimiento RP, ¿se acuerdan que va por broadcast? ¿Y por quién va a preguntar la máquina A? Bueno, si consulta su tabla de ruteo, ve que la dirección IPv no pertenece a su red. Así que tiene que preguntar por alguien que le ayude a saltar a la red de destino. Por eso, en el mensaje RP, la dirección IP del target va a ser la IP del propio router de salida de la máquina A. Y bueno, en el mensaje original va la parte de MAC en todos ceros. En la respuesta va a responder el router, porque él se va a ver identificado. Y en la respuesta entonces le va a indicar que la respuesta, fíjense que es unicast, la dirección destino es la MAC de A, y en la respuesta va a escribir su propia dirección IP con su MAC y repetir la dirección IP y la MAC de la máquina A. Entonces la máquina A con esa información va a poder editar un mensaje de requerimiento de tipo ping, donde en el header Ethernet la dirección fuente va a ser la de la MAC de A, la dirección destino la MAC de R1, tipo IP porque va a estar el mensaje encapsulado en IP, y a nivel IP la dirección fuente va a ser la de A, pero la destino va a ser la de B. Fíjense entonces la diferencia entre dirección fuente y destino a nivel físico y a nivel de red. ¿Qué va a pasar? Este paquete va a llegar al router, el router consultará su tabla de ruteo y supongamos que no tenga cargado el caché de RP, entonces sabrá que la dirección destino IPv está del otro lado, entonces va a tener que salir a preguntar sobre la red 2 quién tiene la dirección IP de B. Por eso hace un recorrimiento RP por broadcast preguntando por la dirección IP de B. Va a tener que contestar IP con una trama de tipo unicast, donde le va a pasar su propia MAC, y entonces, recién entonces, el router va a poder pasar el requerimiento ping al otro lado de la red encapsulado de la siguiente manera.
Dirección fuente MAC, la MAC del lado de la red 2 del router, dirección destino MAC, la MAC DB, y fuente y destino a nivel IP, las originales, IPDA e IPDB. Entonces la respuesta se genera de la misma manera, digamos, a nivel Ethernet, la dirección fuente MAC es la DB y la dirección destino la MAC R2. Y a nivel IP no, sigue siendo la dirección fuente, en este caso la respuesta la DB, y la dirección destino la DA. Entonces el router lo que va a hacer es mirar la dirección destino y decidir que este paquete debe pasar a la red 1. Y entonces lo va a encapsular, si ya tiene en RP cuál es la MAC de A, que lo puede cargar desde el propio requerimiento que había hecho A en el principio. Bueno, entonces va a generar el paquete de respuesta PIN encapsulado a nivel Ethernet con la MAC de R1 y destino la MAC A, y a nivel IP con las direcciones de fuente y destino que se están tratando de comunicar. Acá podemos observar que si editamos ipconfig en la línea de comandos, podemos ver cómo está configurado nuestro propio dispositivo, en el sentido de la dirección IP, la máscara y el gateway de salida de la red. Fíjense ustedes que esta máquina tiene dirección 130, 126, 112, 49 y el gateway es 130, 126, 112, o sea, comparten el prefijo de red, pero el identificador de host del router es el número 1. En general a los routers se los trata de configurar con los primeros números de la red. Entonces hay que rescatar acá que todos los dispositivos van a tener direcciones IP, una o varias, según la cantidad de interfaces que posean, y todos los dispositivos van a tener cargada una tabla de ruteo. Entonces acá vemos una red bajo una administración, donde en este ejemplo la red está subdividida en 3 redes. Acá tenemos un prefijo clase C 202.220 para esta red de acá arriba, que tiene 3 dispositivos, una interfaz de router, la número 1, un host A y un host B. Después hay otra red que es la 202.230, o sea, otro prefijo de red clase C, y que tiene la interfaz número 1 es la de este lado del router X, la número 2 es la del router Y, y la 3 y 4, por ejemplo, son otros 2 hosts. Y la red 4, que es la 202.240, tiene como número 1 a nivel IP este lado del router Y, y la 2 es el host D. Por el otro lado, el router X, el router Y tiene solo 2 interfaces, y el router X tiene 3, porque es el router de salida. Además de tener una interfaz sobre la red que llamamos 2, por ejemplo, tiene una interfaz sobre la red 3, 202.2.3, y tiene una interfaz para conectarse, supongamos, por una línea serie, no importa demasiado, con el proveedor de servicio. Entonces, como es un enlace series, tomémoslo como si esto fuera un cable y ponemos 2 números. Fíjense en otra red, la 202.2.9, que sirve para el enlace con el proveedor de internet, tiene 2 numeraciones. La 1, que es el propio proveedor, y la 2, que es esta interfaz del router X. Entonces nos interesa ver, una vez que están todos los dispositivos configurados, cómo deberían estar cargadas las tablas de ruteo. Entonces, por ejemplo, nos vamos a parar primero en el host A y vamos a investigar cómo debería estar cargada su tabla de ruteo. Como ven, hay 4 nomás, la hemos hecho muy sencilla, 4 columnas, la red destino, la máscara de dicha red, qué portal de salida o router de salida o gateway debe acudir el host A para poder salir a esa red, y la interfaz, este campo de interfaz se refiere siempre a la interfaz propia del dispositivo donde está corriendo la tabla de ruteo. Entonces, la primera ruta que tiene que haber siempre en una tabla de ruteo es la ruta a la interfaz de loopback. En términos generales, es la red destino 127.0.0.0 con la máscara 255.0.0.0, y el gateway es el propio host con la numeración 127.0.0.1. La interfaz es lo que se llama la interfaz de loopback. Después, en general, en las tablas se escriben las redes
propias, la red propia. En este caso, el host A pertenece solo a la red 202.220. Con máscara 255, 255, 255.0, porque es una clase C, no precisa gateway porque está directamente conectada a esa red, y la interfaz de salida siempre para el host A va a ser la única interfaz que tiene, que es la ETH0, aparte de la de loopback. Para llegar a comunicarse con algún host que esté en la 202.230, y va a tener que recurrir al gateway, como gateway, a la interfaz que está sobre su propia red del router X. Bueno, por eso acá está la máscara esta, y el gateway es 202.221. Y la interfaz de salida siempre es TH0. Después, si quiere comunicarse con la red 202.240, también debe recurrir al mismo gateway. Y si quisiera tener salida a internet, debería recurrir al mismo gateway. Entonces, como vemos en este caso, para el host A, si se quiere comunicar con la 3, con la 4 o con internet, siempre va a tener que recurrir al router, a la interfaz 202.221. Entonces, estas tres líneas se podrían resumir en lo que se llama una ruta default. Default significa todo lo que no esté antes, en este caso solo la de loopback y la propia, todo lo que no esté antes, bueno, tiene una única salida, que es la interfaz que hemos mencionado del router X. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la tabla de ruteo del host C? Bueno, lo primero la de loopback, después la propia, que en este caso es la red 202.230, sin gateway, por la única interfaz que tiene el hostsec, el ETH0. Para ir a la 4, fíjense ustedes, va a precisar ayuda del router I, de esta interfaz, la 202.232 del router I. Así que ese va a ser su gateway para poder llegar a la red 202.240. Y después, si el host C quiere llegar a la red 2 o quiere llegar a internet, lo único que tiene que hacer es recurrir a esta interfaz 202.231 del router X. Por eso todo lo demás puede asociarse a una línea default con este gateway de salida. En el caso del host D, la tabla de router es aún más corta, diría, porque fíjense ustedes que este host está ubicado como más profundamente dentro de la red. Y si quiere comunicarse con cualquiera, lo único que va a poder hacer es ayudarse con esta interfaz del router I. Así que apenas va a tener tres líneas la tabla. La de loopback, la de la red propia, sin gateway, y la default, que la default es la interfaz de su lado del router I, la 202.241. También nos interesan saber las tablas del router I, del router X, que son los dos routers intermedios. Entonces, bueno, lo mismo. Primero la de loopback, por ejemplo, para el router I. Después las dos redes propias, que son las 202.230, 202.240. Y por último, en este caso, para el router I, para poder conectarse con la 202.220 o con internet, se debe ayudar con el gateway 202.231, que es la interfaz de este lado, de esta red, del router X. Y para el router X, que fíjense que tiene tres interfaces, bueno, la tabla se complica un poco más. Las propias son la 2, la 3 y la 9, porque tiene tres interfaces. En este caso, la 9, como es una línea serie, señala como gateway la dirección que está del otro lado del cable del propio proveedor, que en este caso es la 1. Y fíjense, acá cambian los nombres de la interfaz. Acá es la SL, es la línea serie 0, loopback, y acá estamos hablando de dos interfaces, ETH0 y ETH1. Y después, para comunicarse con la 2240, va a tener que ayudarse con esta interfaz del router I. Y después la salida default es la salida al propio proveedor. Se puede entonces cargar las tablas de ruteo, ya sabíamos, de manera manual, que sería el ruteo estático, o a través de algún protocolo de ruteo. Y las tablas se pueden observar con el comando netstat.
Acá tenemos una tabla de ruteo que presenta el sistema operativo Windows. Es un poco más distinto de lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es más bien cómo escribe las tablas Linux de manera mucho más sencilla. Esto tiene como líneas redundantes en la tabla, pero es la forma que tiene el sistema operativo de armarlas. Bien, entonces la siguiente clase vamos a seguir viendo el protocolo IP versión 4. En particular, vamos a ver un esquema de configuración que se denomina subnetting. Muchas gracias por su atención.